Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más, un espacio de análisis, reflexión y diálogo donde el pasado y el presente se encuentran para ayudarnos a comprender el mundo en que habitamos. A lo largo de 30 minutos exploramos hechos históricos y problemáticas contemporáneas desde la mirada crítica de la historia y las ciencias sociales, porque entender los procesos, contextos y actores que los construyen es esencial para interpretar la realidad que nos rodea. Aquí no solo hablamos del qué pasó, sino también del por qué, para qué y qué sigue. Esto es de historia, ciencias sociales y algo más. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de historia, ciencias sociales y algo más. Hoy abordaremos uno de los mayores desafíos de nuestra época, el calentamiento global. No lo haremos desde un enfoque técnico o puramente científico, como usualmente se presenta, sino desde una mirada profundamente social e histórica. Porque comprender esta crisis climática requiere más que nunca entender cómo llegamos aquí, qué decisiones colectivas e institucionales se tomaron o se evitaron y cómo estas decisiones afectan de forma desigual a las distintas regiones, clases sociales y grupos humanos del planeta. La historia nos enseña que el calentamiento global no es un accidente. Tiene raíces profundas en el modelo industrial y colonial que comenzó a consolidarse hace más de 2 siglos. Desde la revolución industrial, el uso intensivo de combustibles fósiles transformó el planeta. Máquinas, fábricas, trenes, electricidad y consumo masivo cambiaron nuestra forma de vivir, pero también modificaron radicalmente el equilibrio climático. Este proceso fue guiado por una lógica de expansión, de crecimiento ilimitado y de explotación intensiva de la naturaleza. No se trató solamente de avances tecnológicos, sino de una visión del mundo que convirtió los recursos naturales en mercancías y al ser humano en fuerza productiva. Este episodio, si usted nos ha seguido en los episodios anteriores, se dará cuenta que está muy vinculado precisamente con el capítulo que grabamos sobre pobreza, una temática que sin duda alguna decíamos en aquel episodio, se recrudece en buena medida a partir precisamente de la revolución industrial como una consecuencia precisamente de todo este crecimiento industrializado, del agotamiento de los recursos, de la explotación masiva de diferentes productos, etcétera. Entonces, le invitamos a que, si usted no ha escuchado nuestro capítulo sobre pobreza y desigualdad en un mundo global, que así lo titulamos, pues nos escuche, porque creemos que esta temática, junto con la de pobreza, va completamente de la mano. En fin, el calentamiento global no afecta a todos por igual. Decíamos, las ciencias sociales han mostrado con contundencia que se trata de una crisis profundamente desigual. Basta con observar que solo 100 grandes empresas son responsables de más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Mientras tanto, los sectores más pobres del planeta, campesinos, pueblos originarios, comunidades rurales, son las que sufren con mayor intensidad los efectos del cambio climático: sequías, huracanes, olas de calor, pérdida de cosechas y desplazamientos forzados. En ciudades como Monterrey o Lima se viven ya crisis de agua periódicas que combinan malas políticas públicas con las consecuencias del cambio climático global. Un ejemplo dramático es lo ocurrido en Pakistán en 2022, cuando las lluvias monzónicas más intensas en décadas provocaron inundaciones que dejaron a más de 30 millones de personas afectadas. Y también precisamente en el capítulo anterior, cuando hablábamos de pobreza, veíamos cómo muchas veces este tipo de circunstancias adversas que tenían que ver con el clima, pero que eran obviamente resultados del calentamiento global, pues también incidían directamente en el alza de los números de pobreza extrema en diversos países. Y el caso de Pakistán, pues nos parece que es ahora precisamente un ejemplo muy evidente de esto. También están los incendios forestales en Australia, California y la Amazonía brasileña, cada vez más frecuentes e incontrolables. En América Latina, países como México, Argentina o Chile enfrentan crisis hídricas, colapsos agrícolas y pérdida de biodiversidad
El cambio climático también está alterando los patrones migratorios, personas desplazadas por la desertificación del suelo, el aumento del nivel del mar o la falta de acceso a recursos básicos como el agua potable. En África subsahariana, de la cual, insisto, también hablábamos en el programa anterior, por ser una de las zonas pues, más afectadas precisamente con los niveles de calidad de vida, y también en Centroamérica, cómo no, miles de familias se ven obligadas a abandonar sus tierras por causas ambientales cada año. Esta migración climática, que así le podríamos llamar, es en muchas ocasiones no se reconoce oficialmente, lo que deja a millones de personas sin protección. Y esto es apenas el comienzo. Los informes del IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Calentamiento Global, advierten que de no cambiar el rumbo podríamos llegar a un aumento de más de 2.5 grados en la temperatura media global hacia finales del siglo XXI. Esto implicaría obviamente el colapso de ecosistemas enteros, la desaparición de zonas costeras, el aumento de enfermedades infecciosas y migraciones climáticas masivas. Ya se podrá usted imaginar todo lo que esto traería consigo como resultado precisamente de esta alza, de las temperaturas a nivel global. El Banco Mundial estima que para el 2050 más de 200 millones de personas podrían convertirse en migrantes climáticos. Y mientras tanto, millones de especies animales enfrentan un proceso de extinción silenciosa. Estudios recientes también revelan que hemos perdido cerca del 60% de las poblaciones de vertebrados en apenas 50 años, o sea que hemos acabado prácticamente con la fauna del planeta. Las mariposas desaparecen en silencio en los campos de cultivo, las abejas se enfrentan el colapso de sus colonias por los pesticidas. Esto es un tema que hemos visto continuamente ya ser denunciado por diferentes organismos internacionales, y grandes mamíferos como elefantes y osos polares pues ven cómo sus hábitats desaparecen ante sus ojos. También me parece que estas imágenes de elefantes muertos o de osos polares que se enfrentan precisamente al derretimiento de los polos, pues bueno, nos hablan precisamente de la difícil situación que se vive en el planeta en este momento. Frente a esta realidad, pues la historia y las ciencias sociales no solo ayudan a explicar o deberían ayudar a explicar lo que ocurre, también son claves para pensar las soluciones. La historia, por ejemplo, nos permite ver que el modelo económico y energético que domina el mundo no es eterno, que ha sido construido socialmente y por tanto puede ser transformado. Nos muestra además que los grandes cambios, como la abolición de la esclavitud, el sufragio universal o la educación pública, no fueron concesiones espontáneas, sino el resultado de luchas sociales, conflictos e imaginación colectiva. Nos enseña también a no naturalizar el presente ni las circunstancias que vivimos actualmente, a entender que lo que hoy nos parece inevitable fue alguna vez impensable y que lo que necesitamos hoy debe construirse con conciencia histórica. Ya denunciábamos también en uno de los episodios este peso del capitalismo, de este capitalismo voraz, volcado al consumismo y a la producción pareciera imparable de productos cotidianamente. Pues bueno, nos están llevando a este desastre ecológico que en este momento ya no es solo una proyección a futuro, sino que es algo que vivimos todos los días. Por su parte, la sociología, la antropología, la economía política y el pensamiento decolonial, por ejemplo, nos ofrecen también herramientas para entender cómo distintas comunidades viven, perciben y enfrentan el cambio climático. Nos enseñan que no basta con soluciones tecnológicas, sino se transforman también las relaciones de poder, la lógica del mercado y la cultura del consumo desmedido. Las ciencias sociales, pues, analizan cómo se distribuyen los riesgos, quién toma las decisiones y a quiénes afecta más cada política climática. Nos permiten ver que muchas veces las soluciones impuestas desde arriba, como parques eólicos o megaproyectos solares, pues terminan desplazando a comunidades locales o afectando ecosistemas sin consulta previa. También advierten del peligro del llamado greenwashing, donde empresas contaminantes se disfrazan de sostenibles sin cambiar sus
prácticas reales. Esto ha sido muy denunciado también en diferentes plataformas por diferentes organismos, donde, por ejemplo, el hecho de que una empresa utilice el color verde en sus productos o anuncien supuestamente que son productos biodegradables, no precisamente quiere decir que lo sean, ¿eh? Hay un engaño tremendo también a la población que acaba comprando sus productos sin saber realmente lo que hay detrás de estas campañas publicitarias. Autoras como Naomi Klein, por ejemplo, han denunciado que el capitalismo y el clima son incompatibles. Andreas Malm ha propuesto pensar en formas más radicales de acción política y en América Latina pensadores como Arturo Escobar han insistido también en la necesidad de repensar la vida desde otras epistemologías, el buen vivir, la agroecología, las economías del cuidado. Todas estas propuestas muestran que frente al colapso ecológico hay alternativas desde abajo, desde los márgenes, desde lo comunitario. Las ciencias sociales también se han vinculado con movimientos sociales en la construcción de propuestas colectivas de transición energética justa, soberanía alimentaria y justicia climática, que es una de las grandes demandas que suelen estar presentes hoy en día en las manifestaciones por todo el globo. Estas propuestas no son utópicas ni marginales, representan respuestas reales ante un modelo que se ha demostrado insostenible. El sistema económico dominante, basado en el crecimiento infinito, el extractivismo y la obsolencia programada, choca con los límites físicos del planeta. No es posible sostener un modelo de consumo donde millones de personas aspiran a tener el mismo estilo de vida basado en el automóvil privado, por poner solo un ejemplo, el consumo de carne diaria, la hiperconectividad digital y el derroche de energía, porque pues eso imagínense lo que exige precisamente en el consumo de energía, en la producción de gases de tipo invernadero y por supuesto en la producción también de otro tipo de sustancias químicas que dañan al planeta. ¿Cuántos ríos no hemos visto secarse? ¿Cuántos incendios no vemos frecuentemente como resultado también de esta acumulación de desechos maltratados en diferentes ciudades? En fin, son una serie de temas que nos ayudan a comprender cómo este colapso es un colapso colectivo en el que a fin de cuentas todos participamos, muchas veces incluso sin darnos cuenta o sin pensar, porque no nos detenemos a hacerlo, en que nosotros mismos, con nuestros propios hábitos de consumo, con nuestro propio hecho de dejarnos llevar por la publicidad y un estilo de vida capitalista, pues bueno, somos los grandes colaboradores. La crisis climática, pues, es también una crisis del deseo, del consumo y de la forma en que nos relacionamos con el mundo. Desgraciadamente, hoy en día está muy por encima del cuidado del planeta el hecho de poseer los productos, la tecnología más popular, y eso acaba por ser un signo de prestigio, un signo identitario de una sociedad que se ha olvidado del medio ambiente en favor del consumo capitalista. Pero también hay ejemplos inspiradores. En Bolivia, comunidades indígenas han liderado luchas contra megaproyectos extractivos que amenazan sus territorios. Ahí está el caso, por ejemplo, de mineras que han afectado a diversas comunidades y hemos visto cómo estos grupos de personas han logrado ponerse muchas veces, híjole, recibiendo en su contra pues una tremenda violencia, la presencia de la policía, el uso del ejército, porque se considera que esta defensa del territorio pues amenaza precisamente el desarrollo capitalista que está en buena medida todavía disfrazado o bajo ese manto de progreso que solemos ver con el desarrollo económico. Pero la pregunta es, ¿desarrollo económico para quién? Porque a fin de cuentas lo vemos en todas partes, lo vemos en México, lo vemos en América Latina, lo vemos en África, lo vemos en Asia. Muchas veces estos megaproyectos en realidad benefician, para empezar, a compañías extranjeras o bien a compañías y a empresas que no tienen ningún impacto social en las localidades donde se encuentran. En Francia, el movimiento de los chalecos amarillos, por ejemplo, seguramente los han visto en diferentes redes sociales o en los noticieros, pues vinculó la crisis social con las políticas ambientales regresivas.
En México, colectivos campesinos e indígenas promueven también prácticas agrícolas sostenibles que protegen el suelo y el agua. Diferentes comunidades, por ejemplo, indígenas en México, han creado cooperativas en favor de disminuir el impacto ambiental, pero al mismo tiempo tratar pues de tener solvencia económica y de tratar de tener acceso a alimentación de mejor calidad, porque también hay que señalarlo, hay territorios, estoy pensando en lugares como el sur de Veracruz, donde las petroquímicas u otras empresas que manejan sustancias tóxicas, pues acaban dañando, por ejemplo, cuerpos acuíferos y a su vez esto impacta, por supuesto, en, por ejemplo, los peces de la región que acaban siendo la alimentación cotidiana de estas poblaciones indígenas con una consecuencia tremenda para la salud de los habitantes. En Brasil, los movimientos por la reforma agraria pues han impulsado modelos de agricultura sin agrotóxicos y con autonomía comunitaria. O sea, pareciera de pronto que una de las soluciones, una de las grandes alternativas a este empuje tremendo de la producción y del capitalismo que están llevando al calentamiento global, a la contaminación masiva también de todo el planeta, pues parecería que la acción comunitaria se convierte, se vuelve en un referente importante para amortiguar en buena medida estos efectos. Obviamente ahí es donde las ciencias sociales pueden participar y pueden, no solo pueden, deben tener un papel protagónico en la solución de ese tipo de problemas. Desgraciadamente, cuando uno voltea a ver las políticas públicas, se da uno cuenta de que muy pocas veces los encargados de redactar esas políticas públicas, de echarlas a andar, voltean a ver a las facultades de ciencias sociales o de historia, donde están los investigadores, los activistas, porque muchas veces también lo son, o bueno, también voltear a ver a los activistas que están en diferentes organismos para que entre todos se den respuestas integrales para tratar de construir un mundo mejor. Desgraciadamente lo sabemos, pues eso no va a ocurrir tan fácilmente. En fin, todas estas resistencias muestran que la acción climática no es exclusiva de los foros internacionales ni de los grandes discursos técnicos. Está viva en la defensa de los territorios, en la memoria colectiva y en la organización popular. Está también en las ciudades que recuperan el espacio público, en las escuelas que educan para el cuidado y no para la competencia, en los jóvenes que marchan por su derecho al futuro, etcétera. Una de las cosas que se trata de promover también mucho hoy en día es que la gente haga conciencia. Usted, por favor, ayúdenos a través de sus redes sociales, a través de sus conocidos, en sus escuelas y demás, pues a tratar de que tengamos respuestas conjuntas que lleven, por ejemplo, a favorecer este tipo de denuncias, este tipo de demandas, para tratar de construir, pues, futuros alternos, futuros posibles que se alejen de lo que parece ser una especie como de despeñadero al que todos estamos marchando sin que parezca que podemos detenernos. Y lo vemos todos los días, las ciudades crecen cada vez más, ahora vemos crecerlas de forma vertical, porque horizontalmente ya no pueden más, las vemos también sufrir con problemas de agua, de acumulamiento de basura, de incendios, de diferentes recicladoras, de derrames, de desechos químicos. En fin, pareciera que se trata de un futuro bastante oscuro donde el calentamiento global parece ser algo más que evidente, no solo que lo estemos viviendo ahora, sino que además todavía nos pone por enfrente una incertidumbre tremenda porque no sabemos los alcances a los que va a llegar. Hemos visto, sin duda alguna, muchos escenarios apocalípticos, tampoco hay que dejarnos llevar por esto, pero sí tener en cuenta que lo que estamos viendo con los cambios de clima, los calores tremendos, los huracanes cada vez más fuertes, la presencia de tornados donde no los había, etcétera, porque podríamos tener un muy largo etcétera, pues bueno, son resultado precisamente de estos cambios en lo que tiene que ver con el medio ambiente. En conclusión, el calentamiento global no es solo una crisis ambiental, es una crisis civilizatoria, así la podríamos llamar en este programa. Nos obliga a repensar nuestra relación con la naturaleza, con el tiempo, con el otro. Es decir, la historia y las ciencias sociales no solo pueden ayudarnos a entender este problema, son fundamentales para imaginar salidas justas, solidarias, sostenibles. No hay solución posible sin justicia social y eso queremos remarcarlo.
el hecho de atender el calentamiento global por parte de los diferentes estados no solo es una obligación política, es una obligación que lleva a la búsqueda de justicia social. No puede ser que la mayor parte de la población, bueno, más bien, que la población más afectada por el calentamiento global sea al mismo tiempo la que menos injerencia tiene en este, es decir, ellos no son los culpables de ese calentamiento global. Decíamos también por ahí en algún programa, ¿se acuerdan cuando nos dijeron que dejáramos de utilizar popotes, que dejáramos de utilizar bolsas plásticas porque estábamos dañando mucho al medio ambiente? Bueno, yo recuerdo también que he visto por ahí en espectaculares unos anuncios muy curiosos, porque por ejemplo usan la figura de algún niño o alguna niña diciendo, no laves tu auto con la manguera porque te acabas mi agua. A ver, pero por favor pongan espectaculares así donde digan, por favor no pongan empresas, porque las empresas son las que se acaban el agua, ¿no? O sea, siempre volvemos como a este mismo tema donde pareciera que la población que sufre los estragos del calentamiento global también recibe el estigma de que como si fueran ellos los que lo generan, ¿no? No quiere decir que no participemos todos somos parte de esto. Sin embargo, obviamente que también el calentamiento global tiene nombre y apellido y a veces no está mal que lo mencionemos en voz alta. La historia en particular, sin duda alguna, nos brinda también una perspectiva importante. Nos recuerda que las sociedades han enfrentado colapsos, epidemias, guerras, catástrofes naturales, pero también que han sido capaces de reinventarse, de encontrar nuevos caminos cuando parecía que todo estaba perdido. Las ciencias sociales nos enseñan que los cambios reales no vendrán únicamente desde el poder institucional, sino desde las bases, desde las escuelas, los barrios, las comunidades organizadas. Y aquí yo creo que la universidad pública en particular, debería de jugar un papel fundamental en este tema. Hasta hace poco todavía, y lo decíamos por ahí en el primer episodio que grabamos para contarles un poco de cómo iba a funcionar este programa, pues señalábamos que las academias parecían haber estado encerradas en sí mismas por mucho tiempo. Y hoy en día, pues se nos hace un llamado también para que desde la universidad pública, las investigadoras, los investigadores, participen también en la resolución de problemas y se preocupen por realizar investigaciones, proponer temas, proponer proyectos que incidan directamente en problemáticas sociales más evidentes como son, por ejemplo, el cambio climático, la pobreza, entre otros. A mí me parece que entonces no solo es el hecho de pensar en cómo analizar esos problemas desde la historia y las ciencias sociales, sino también la responsabilidad que tienen las universidades, los investigadores, de involucrarse en las problemáticas que aquejan a las sociedades de las cuales surgen, por cierto, sus salarios. En fin, desde este programa de historia, ciencias sociales y algo más, queremos insistir en que el conocimiento crítico es indispensable para actuar. La esperanza no está en negar la gravedad del problema, sino en asumirlo con claridad, con compromiso y con una apuesta por la transformación. El futuro está abierto y también depende de nosotros, depende de lo que elijamos defender, de lo que estemos dispuestos a cambiar y de cómo decidamos vivir juntos en un planeta que ya no soporta más indiferencia. Les invitamos pues a que entre todos seamos parte de la solución y que seamos cada vez menos parte de este problema que nos aqueja a todos, pero en particular, piénsenlo así, en particular a un sector muy amplio de la población que además de marginación, pobreza, desigualdad, sufre también los embates de este calentamiento global que es resultado de nuestras prácticas de consumo cotidianas. Mi nombre es José Gavino Castillo Flores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Hasta pronto.